Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Ricardo López Gotis para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ya saben que hemos recorrido mucho trecho, pero el totalitarismo no se acaba. Dijimos las edades, pero no la vida y la muerte. Esto sigue avanzando con pequeñas variaciones. Ya no tenemos campos de exterminio nazi, pero tenemos, incluso hemos acabado con una parte importante de los problemas de la Unión Soviética, como fue el culto a la personalidad de Stalin, pero dentro de la Unión Soviética todavía, por conservar el sistema, pues se cometen muchos atropellos a los derechos humanos civiles, y en este caso hasta diría intelectuales o artísticos, ¿no? Vamos a hablar del Doctor Zhivago, esta novela de Boris Pasternak, que creo que mucha gente habrá visto en el cine, ¿no? Con Marcello Mastroianni, pero que... No era Omar Sharif, perdón, ¿no? Sí, que Omar pareció... Sharif, sí, creo que es Omar Sharif, sí, Sí, que salió al poco tiempo del libro, al sí. poco tiempo del libro, y algo que sorprendió, yo creo, incluso en la Unión Soviética tardaron muchos años en proyectar esa peli. Es muy interesante este caso porque habla de los límites de la desestalinización de la Unión Soviética. Esto que había planteado Nikita Khrushchev de desestalinizar la Unión Soviética y de relajar la censura. En realidad hay un límite importante. Bueno, ya lo hemos visto con el caso de la Revolución Húngara, ¿no? Hasta dónde llegaba el, la, la posibilidad de algún margen de libertad dentro de este bloque. Y acá vemos algo que tiene que estar referido directamente con toda la cultura en la Unión Soviética estaba permeada por el marxismo-leninismo, o sea, es que ninguna manifestación podía apartarse de ese esquema, y acá vamos a ver cómo es que se aplicaba esta rígida censura. Cuando Boris Pasternak escribe Doctor Zhivago, la novela transcurre durante la revolución bolchevique y la guerra civil que se desata en Rusia inmediatamente después, entre 1918 y 1921. Y claro, la novela se muestra la crueldad de todas las partes y el hecho, además, de que el doctor Zhivago es una persona con una fuerte individualidad. Entonces, por un lado, esta crítica velada o muy suave hacia lo que había sido la crueldad del régimen bolchevique, porque uno no lo lee, no encuentra, digamos, grandes denuncias, pero sobre todo esta cuestión de la individualidad que tiene Zhivago. Bueno, esto hace que cuando Pasternak presente esta obra para ser publicada, porque primero tenía que ser permitida esta obra por la Unión de Escritores, luego se admitía su publicación. Bueno, lo cierto es que Pasternak le ofrece a Feltrinelli, y tengamos en cuenta, Feltrinelli era un editor comunista italiano, no es que era un editorial de las multinacionales capitalistas, era un editor italiano del Partido Comunista Italiano, o sea, es que estaba muy vinculado a esto, pero que tiene una gran predilección por la literatura rusa. Bueno, le ofrece a Feltrinelli que lea el manuscrito, y lo cierto es que le pide que no lo publicara en italiano en tanto no fuera publicada en ruso. Lo cierto es que en ruso se declara que no puede ser publicada porque justamente no cumplía con todos estos requisitos tan estrictos del marxismo y todo lo que tenía que ver el realismo socialista en términos de cultura y literatura. Por lo tanto, Feltrinelli decide publicarla en italiano. Y va a ser un gran éxito editorial. Va a ser publicada en 1957, a tal punto que en 1958 Pasternak es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Ahora bien, vamos a ver un poquito quienes también actuaron detrás de esto. Y acá vamos a encontrar
hace unos programas atrás habíamos hablado de una entidad, de una operación que tenía la CIA para enviar libros al bloque oriental. Y acá vamos a encontrar que precisamente esa entidad va a publicar en forma clandestina en ruso el libro Doctor Zhivago, lo va a enviar hacia Europa Oriental, con lo cual muchas personas dentro de la Unión Soviética o los países de Europa Oriental, porque la gente también hablaba ruso en esos países, va a tener acceso a esta literatura en forma clandestina y a su vez la CIA también va a presionar para que a Pasternak se le entregue el Premio Nobel de Literatura. Es decir, y esto ha sido probado y documentado en los últimos años, cómo es que Pasternak es galardonado con este premio, que él no puede ir a recibirlo, porque comienza a recibir una fuerte presión dentro de la Unión Soviética, de todo el régimen de Nikita Khrushchev, es acusado de ser sionista, una vez más, ¿no? De ser un agente de la CIA, con lo cual él básicamente, ¿qué quería? Lo que quiere todo autor, que se vea publicada su obra. Es lo que cualquier autor quiere, que su obra se publique. Bueno, su obra se publica, y lo cierto es que en la Unión Soviética este libro recién se va a poder publicar en 1988, año en el que además el hijo de Pasternak va a poder recibir el Premio Nobel de Literatura que no pudo ir a buscar su padre. Es decir, que recién en la última etapa de la perestroika se va a poder leer, publicar, y el hijo de Pasternak va a poder tener acceso a este libro. Es una historia muy interesante porque esto puso en evidencia hasta dónde estaba dispuesto Nikita Khrushchev a desestalinizar la Unión Soviética. Y es muy interesante también porque ahí, obviamente, en este contexto de la Guerra Fría, que una vez más hay que resaltarlo, se libraba en todos los terrenos, aquí encontraron un lugar, una grieta por donde meterse, una fisura, y la aprovecharon con éxito. No, digo que justo en el año 88 cuando se publica y se recoge el premio Nobel, son 30 años desde que se le había adjudicado, nada menos, ¿no? Es decir, también eso da la pauta de que no solamente en la época de Khrushchev el descongelamiento fue parcial, sino que tampoco sus sucesores, hasta ya prácticamente la caída del comunismo en la Unión Soviética, realmente pudieron avanzar en las libertades hacia las personas. Me imagino que también todo el mundo era consciente, especialmente en la dirigencia soviética, que como se abriera la puerta, eso se iba a ir como abajo como un castillo de naipes, ¿no? Exactamente. Y el terreno de la literatura era muy importante para la Unión Soviética y Europa Oriental, porque tengamos en cuenta que son países donde hay un alto grado de lectura en general. Digamos, son países donde la gente lee mucho. Entonces, esto era un terreno muy importante, así como también lo era el ajedrez, ¿no? Porque todo depende de cuánto se juegue o no. Hay países donde no es relevante y otros que es fundamental, como es Rusia. Entonces, el campo de la literatura era uno de estos terrenos de batalla de la Guerra Fría. Pues un terreno de batalla que a veces no se conoce, solamente, claro, uno lee una novela como Doctor Zhivago, tampoco es una novela que atenta contra el poder o anticomunista en sus raíces o procapitalista rabioso, pero sí que ha protagonizado un capítulo dentro de estas edades del totalitarismo. Es una muestra más de hasta dónde llegaba el control sobre la población y en qué medida algo tan nimio como la publicación de una novela puede incrustarse dentro de esta historia grande que estamos contando. Muchas gracias, Ricardo, y hasta la próxima entrega de estas edades del totalitarismo. Bueno, muchísimas gracias.